¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Hay que terminar el año y todo el año hemos seguido el trabajo increíble que Data Cívica ha hecho con votar entre balas y salió el reporte de noviembre y un poco un resumen anual que no da muy buenas noticias. La elección más grande de México en su historia, por todo lo que conjuntó. Mónica Meltris, directora de Data Cívica, ¿qué trajo? ¿Qué nos trajo como resultado? Hola Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación, como siempre. Pues sí, desafortunadamente no traemos buenas noticias. Como saben, desde el 2018 estamos llevando a cabo esta documentación sobre amenazas y violencia en términos generales en el ámbito político, ¿no? Dirigido a personas que se desempeñan en el ámbito político. Y lo que vemos es que el mes de noviembre, pues ha sido un mes, pues bastante violento en términos generales. El mes de noviembre documentamos 45 eventos asociados a la violencia político-criminal del país. De este total, prácticamente todos fueron hombres y el resto de los eventos, bueno, fueron dirigidos a instalaciones de gobierno, etcétera. Pero lo importante creo que hay que recalcar es que en noviembre se registró un alza muy importante de violencia dirigida específicamente en Sinaloa. Ya sabíamos que, bueno, desafortunadamente Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz están también en ese conteo, pero Sinaloa, digamos, no había estado dentro de del top 5 de estados más violentos como sí lo eran Guerrero, Puebla y Chiapas, ¿no? Lo que vemos es que este mes, en noviembre, documentamos de los 45, 11, que son el 25%, el 24% sucedieron en esta entidad. Y bueno, vemos también que hay un patrón muy específico, ¿no? En promedio, Sinaloa estaba registrando menos de un caso al mes por este Así es. tipo de violencia, ¿no? Y pasó de tener un caso al mes o ningún caso al mes a 11 casos en noviembre, ¿no? Y pues bueno, lo que vemos y que creo que es importante para la discusión es que a raíz de septiembre, de la captura de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, por las autoridades de Estados Unidos, ha habido un cambio en la dinámica de la violencia, no solamente, que es lo que nosotras documentamos, dirigido hacia personas funcionarias públicas, sino una violencia, digamos, generalizada, ¿no? Sí, Eh, bueno, la generalizada lo sabíamos, me parece interesante este reporte de noviembre, que es una violencia que crece muchísimo frente a personas relacionadas con la política, en la política, haciendo política, ¿no? Sí, y lo que creo que es muy importante también para la discusión, Carlos, es que recordemos, si vemos los datos que hemos documentado, es solo en noviembre, 7 funcionarios al menos públicos de seguridad, o sea, relacionados con funciones de seguridad, fueron asesinados. Creo que es importante mencionar que esta documentación es asesinatos fuera de combate, es decir, estaban comiendo con sus hijos en un restaurante o estaban con su familia, no es que estaban en el combate, que es en donde una esperaría que pudiera suceder este tipo de violencia Bueno, desafortunada, pero bueno, el hecho es que la documentación es fuera de combate y entre ellos, dos exsecretarios de seguridad de Mazatlán, Simón Malpica Hernández, y 15 días después, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ¿no? Que son también parte de este conteo de los 7 asesinatos específicamente vinculados con personas funcionarias relacionadas con el tema de seguridad pública, ¿no? En ese sentido, también mencionar que este mes registramos en septiembre el asesinato del presidente, también importante mencionar, de la organización ganadera Faustino Hernández es Álvarez cierto. en Culiacán, que también además había sido regidor en esa ciudad, ¿no? Entonces, vemos que hay, digamos, como sí un objetivo que esto, otra vez, ya lo habíamos visto en otros patrones, digamos, este mismo patrón lo habíamos visto En en otros otros estados. casos, en otros estados, pero nuevamente Sinaloa no había sido un punto focal de mucha violencia dirigida hacia personas funcionarias públicas, ¿no? No, porque es curioso, también hace un resumen anual de cómo vamos en el año, ¿no? Y dicen 616, me parece, lo cual ya supera el 2023 y supera todos los años en que ustedes han llevado el conteo. Ya hay que decirlo,
porque te quiero hacer una pregunta sobre eso, pero primero hay que decirlo, que hay 7 estados que concentran en el 2024 el mayor, concentran más del 50% de estos 616, ¿no? Como 347, según hizo la cuenta. Y entre Sí. esos estados no estaba Sinaloa. Es No, decir, de los justamente. 7 estados, y ahorita quiero preguntarte más cosas sobre esos 7 estados, pero ahí no está Sinaloa, ¿no? No era de los que concentran el 50 y pico por ciento de toda la violencia política del país, ¿no? Sí, no, Sinaloa en realidad estaba, digamos, en un número 11 en promedio, Uh -huh. digamos, del conteo, ¿no? Que Uh nosotras -huh. llevamos de 2024, que como bien dices, hasta noviembre son 616 eventos, ¿no? La mayoría de ellos, 7 de cada 10 asesinatos. Y el principal, como ya sabíamos por bastante, es Guerrero, que tuvo un conteo de 75 eventos. Luego Puebla con 65, Chiapas con 64, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Veracruz y bastante más abajo Sinaloa, ¿no? O sea, con Exacto. 16, un poco para, perdón, con 22, un poco para comparar el que tiene más violencia registrada en nuestro conteo en Botar entre Balas es Guerrero con 75 y Sinaloa con 22, ¿no? Entonces sí hay una distancia enorme y lo que vemos es que pasó, como ya les decía, de tener un caso o 0 casos al mes a tener 11 casos, que es un aumento enorme, ¿no? Y Eh, justamente, Eso se llama reacomodo de fuerzas políticas, ¿no? así Porque que, quería pasar a esto. La presidenta va a Acapulco, reúne a los 32 gobernadores para hablar de seguridad en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y les dice algo interesante, les dice, por favor, asuma sus responsabilidades, ¿no? Yo les sugiero para empezar lo del gabinete diario, etcétera. Pero me parece que es interesante que la gobernadora lo diga porque está claro que es lo que ustedes nos han puesto todos los días ahí, que estos asuntos son locales, ¿no? Y sí, pensaba yo oyendo a la gobernadora y, perdón, oyendo a la presidenta, viendo lo que pasó con Enjambre, eh, que que el valor de lo que han hecho ustedes en votar entre balas, porque es clarísimo que esto que llamamos toma de territorio tiene que ver con estas disputas por el poder local, ¿no? Que es lo que hoy está afectando Sinaloa, ¿no? sin duda, sin lugar a dudas, justamente lo que vemos es que la violencia que hemos venido documentando, eso sí, desde 2018, no ha cambiado el patrón, es sobre todo, son 8 ya cambió, antes era 7 de 10, ahora son 8 de 10 que suceden a nivel municipal del tipo de violencia que documentamos. Entonces, sí es cierto que nosotras hablamos también, digamos, de estos ajustes territoriales, pero en realidad no solo son ajustes territoriales, son em, negociaciones sobre redes de protección que Claro, permiten que los grupos sigan trabajando, haciendo sus actividades ilícitas en los territorios a nivel local. Lo que vemos en Chiapas, en Panteljo, por ejemplo, en la disputa que hay entre los grupos, digamos, hay mucha evidencia. Creo que lo que falta y en ese sentido el valor de votar entre balas está en que la evidencia está un poco más sistematizada, pero la realidad es que hoy por hoy no tenemos una capacidad sintética de entender dónde están los grupos, en qué territorios. Sabemos algunas cosas. Esto, lo que está pasando en Sinaloa, salió después el gobernador a decir que no habían cancelado la feria sí. ganadera porque no tenía que ver con la manta, pero se instaló una manta en septiembre, si no me equivoco, em, con una amenaza directa contra él y su familia, ¿no? Y después, bueno, fue que se canceló esto. Entonces, sí vemos que los patrones están muy claros. Esto sucede a nivel municipal, esto sucede para todos los municipios en donde, o sea, para cualquier municipio en donde hay, digamos, no importa cuál es el partido que gobierna, ¿no? En términos No, pesos, ¿no? Esto es algo que afecta a todos los partidos políticos que gobiernan. Y en tercer lugar, muy importante, hay un objetivo muy puntual. Son las personas funcionarias públicas, pero son las personas funcionarias públicas que tienen que ver con seguridad, con justicia y con y algunas recaudación. con algún negocio, ¿no? Algunas con algún negocio de no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? Déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Por eso Sí,
Por eso yo lo igualo a decir esto que llamamos toma de territorio. No, no, no. Negociación con el poder político o intimidación del poder político, toma del poder político, porque entonces yo ya no me preocupo, porque entonces ya yo puedo andar en el territorio sin problema, ¿no? Claro, y justamente esto es un elemento importante porque hemos estado, creo que se ha puesto mucho foco y mucha atención en las elecciones, ¿no? En el proceso electoral, cuántas personas candidatas, que es completamente importante que lo entendamos y que pensemos en cómo vamos a garantizar que haya elecciones ahora que vienen las elecciones de la reforma al Poder Judicial, etcétera, de forma segura y que garantice que todas las personas puedan llegar. Sin embargo, lo que ha sido muy importante y ha tenido poca atención, y también por eso agradecemos mucho el espacio acá, es que este tipo de violencia continúa para las personas funcionarias públicas de forma prácticamente cotidiana, ¿no? Y ahí no solamente no estamos poniendo el foco, sino que tampoco estamos poniendo los recursos, no estamos fortaleciendo a las policías, digamos, y Sinaloa es un caso además en donde ya está el ejército ahí a ¿No partir. pasó esa cosa terrible de que exámenes de confianza, todos dicen que no, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con ellos? Etcétera, etcétera. O sea, maltratamos a nuestros policías locales cotidianamente, ¿no? Los maltratamos, no hay presupuesto, no hay tampoco como equipo suficiente, no hay la inteligencia y creo que esto se debe, ha habido un cambio enorme en el presupuesto si vemos en comparación de lo que se le ha dado, otorgado a la Guardia Nacional y a la Policía Federal, que ahora ha cambiado eso un poco con la nueva reforma constitucional a la Guardia Nacional. Todo el dinero de seguridad pública se está yendo a militarización del país. ¿Y qué sabemos de esto? Sabemos que no hay evidencia que nos diga que esa es una fórmula que puede generar mejores condiciones de seguridad pública, ¿no? Perdón, quiero terminar diciéndolo yo para que no lo tengas que decir tú. Ahí está la militarización y el peor año desde 2018 en términos de votar entre balas. Ya vamos en 616. ¿Qué más? Sí, sí, ¿No? sí, No, sí, sí. no Estamos, necesitamos más evidencia de eso, los números, etcétera. Mónica, te mando un abrazo. Feliz año. Nos volvemos a ver en enero. Descansemos un rato. ¿Eh? muchas gracias, Mónica Felipe. Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, que hace votar entre balas y que aquí estamos cada mes. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias.